Hablar de Pascua o Pesach es hablar de una serie de acontecimientos que para nosotros los cristianos son familiares y que hoy podemos entender profundamente. Así que te invito a prestar atención y aprender junto a Liliana Hunter sobre este interesante tema. Bienvenidos a su programa Las Raíces Hebreas de Nuestra Fe Cristiana. Y con gusto saludamos a nuestra maestra Liliana Hunter. ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, un saludo muy cariñoso para todos. Contenta aquí, como siempre, de estudiar la palabra de nuestro Elohim. Bien, empezamos, Liliana. ¿Por qué Yeshua entró a Jerusalén montado en un asno? En este tiempo de restauración, nosotros estamos aprendiendo a unir una cantidad de profecías y el significado completo del Pesach, lo que nos trae a nosotros una revelación tan hermosa. Vamos a ver qué pasó ese día cuando Yeshua entró a Jerusalén montado en un asno. Recordemos que vimos en el programa pasado que el Eterno ordenó que el día 10 del mes de Abib, el primer mes hebreo, Abib, que no es abril, sino Abib, el mes hebreo, el día 10 se presentara, se escogiera un cordero que iba a ser sacrificado, y ese cordero debía ser presentado delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo para ser inspeccionado, que no tuviera ni mancha ni ningún defecto. Y no es casualidad que el día 10 de Abib, Yeshua entrara en Jerusalén montado sobre un asno. Sabemos por la escritura que este día era un día Shabbat, era un día de reposo, el día 10. Y Yeshua entró presentándose frente a todo el pueblo, frente a los sacerdotes, frente a todos los que tenían que inspeccionarlo, digamos, a él, sin saberlo por el momento, que como el cordero de Pesach. Leamos en Mateo 21 cómo fue el texto. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Fagé, al monte de los olivos, Yeshua envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y traeréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere: el Señor los necesita, luego se los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí se cumplía la primera de las profecías, que era la profecía de Zacarías. Pero sigue diciendo el texto: los discípulos fueron e hicieron como Yeshua les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y los que iban atrás aclamaban diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué pasaba aquí? Aquí lo estaban aclamando, el pueblo estaba aclamando a Yeshua como el Mesías. ¿Por qué sabemos el Mesías? Porque lo llamaban el hijo de David. Recuerden que el Mesías es el Ben David, el hijo de David, el que debía nacer y cumplir toda la profecía que el Eterno había dado. Aquí la gente lo estaba aclamando. Dice: cuando entró en Jerusalén, la ciudad entera se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Esto es un evento muy importante de entender. ¿Por qué venía sobre un asno? ¿Por qué tenía que entrar? ¿Por qué el profeta Zacarías había hablado del asno? Porque desde el mismo Éxodo, recuerden que también en el programa pasado nosotros vimos el origen de la fiesta de Pesach o Pascua, y era en Éxodo 12, cuando el pueblo se encontraba a punto de salir de Egipto, de ser liberado.
Allí encontramos nosotros en Éxodo 13:13, ustedes lo pueden leer en sus Biblias, un texto que es muy interesante. Dice, deberán dar un cordero o un cabrito en rescate por el asno. Pero si no se da el cordero, entonces le romperán el cuello al asno. Este que es un mandamiento tan raro, como por qué, de qué se está hablando. Cuando Yeshua, que es el cordero, viene sobre el asno, lo que está haciendo es redimir, cumplir con este mandamiento y redimir al que la misma palabra ha considerado un asno. ¿A quién? Oseas 8:9 dice que Efraín es como un asno salvaje, la casa de Israel. O sea, nosotros los que habíamos salido del pueblo de Israel, los que nos habíamos vuelto gentiles, la palabra dice que somos como un asno salvaje en Oseas 8:9. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí Yeshua? Estaba cumpliendo con ese mandamiento que dice que debe darse un cordero en rescate por el asno. Yeshua estaba muriendo en favor de todos nosotros, los que como asnos monteses, como dice la palabra, nos habíamos alejado de la palabra de Dios. Por eso Zacarías 9:9 nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín, dice el siguiente texto, y de Efraín, que es la casa de Israel, la que habían perdido, la que se había vuelto gentil o pagana. Dice, destruiré los carros y los caballos y los arcos de guerra. Es decir, nos destruirá toda la guerra que hay entre la casa de Judá y la casa de Israel o Efraín. Y dice que serás salvo por la sangre del pacto. Y termina diciendo en el verso 13 del mismo texto de Zacarías, porque yo he entesado a Judá como arco e hice a Efraín como flecha y despertaré a tus hijos, oh Sión. O sea, está hablando de la restauración otra vez de las dos casas de Israel. Todo ese evento se estaba cumpliendo mientras Yeshua caminaba por Jerusalén sobre un asno. Liliana, ¿cuál es el significado de la última cena? Lo que nosotros hemos conocido como la última cena fue el proceso de renovación del nuevo pacto. Y esto, hoy vamos a entender muchas cosas hermosas que pasaron con ese evento que se celebró al comenzar el día 14. Yo quiero hacer un paréntesis para hacer una explicación que yo sé que se devuelve de mucha confusión. Como está ordenada en la Pascua, nos dice que el cordero debe morir el 14 a las 3 de la tarde, debe prepararse y debía ser comido al anochecer. Es decir, que la celebración del cordero, de la cena del cordero, debe ser al comenzar el día 15. Pero Yeshua se reúne con los discípulos al comenzar el día 14. Recordemos que en la escritura los días comienzan al caer el sol. ¿Por qué lo hizo? Porque él iba a morir al día siguiente a las 3 de la tarde, pues no había ninguna otra opción. Pero eso no nos aparta del mandamiento como tal. Ahora, cuando nosotros estudiamos esa última cena, encontramos cosas muy hermosas. Pongan atención para que entendamos. Marcos 14. 2 días después era Pesaj o la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, o Hanmasot en hebreo. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y matarlo. O sea, los que querían deshacerse de él eran los mismos sacerdotes y escribas. Pero ellos decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos no querían que muriera en Pesaj, porque para ellos era una celebración pues ordenada. Sin embargo, como es el Eterno el que determina las cosas, se llevó a cabo este proceso en el día que había sido literalmente ordenado. Pero al comenzar el día 14, pues, es decir, un martes en la noche, de acuerdo a las escrituras, Yeshua se reunió con los discípulos a renovar el pacto, como habíamos dicho. ¿Qué nos dice la palabra antes de haber pasado esto? Les voy a compartir porque es un tema que es muy, muy lindo de aprender.
Antes del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, nos dice Marcos 14:12, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, los discípulos le dijeron, ¿quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió dos de los discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro con agua, seguidle. ¿Qué importancia tiene ese hombre con el cántaro con agua? El cántaro con agua siempre lo cargaban las mujeres. Por eso encontrar un hombre que llevara un cántaro con agua era una señal bastante fácil de reconocer en Jerusalén en ese tiempo. Y dice, y seguirle, y donde entrar ese hombre, el del cántaro, decida el señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua o el Pesa con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto, ya dispuesto, preparado. Es decir, el Eterno tenía todo listo absolutamente. ¿Por qué el hombre del cántaro con agua? Yo los invito a que ustedes después, con calma y palabra por palabra, estudien Ezequiel 36, porque el Señor, antes de incluirnos a nosotros y de restaurarnos, como restauró los huesos secos, nos habla de esparcir sobre nosotros agua limpia y ser limpiados de todas las inmundicias y de todos los ídolos que teníamos. Y Él nos propone darnos el Eterno a través de esa agua limpia que pone, darnos un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, quitar de nosotros el corazón de piedra y darnos un corazón de carne y poner dentro del corazón su Espíritu Santo para que nosotros caminemos en obediencia a sus mandamientos. Entonces, fíjense lo lindo, ya va a llegar la cena, deben encontrar al hombre primero, al hombre con el cántaro. Nosotros también lo tenemos que encontrar hoy, permitir que sea el Padre el que nos limpie de todo pecado, de todo y que nos dé ese corazón nuevo y esa vida nueva ya con Yeshua. Cuando sigue diciendo Marcos 14:17, cuando llegó la noche, vino él con los 12, ya cuando llegó la noche empezó el día 14 y vino Yeshua con los discípulos y se sentaron a la mesa mientras comían y dijo Yeshua, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces todos comenzaron a entristecerse y decían, seré yo, y el otro decía, seré yo, y él respondiendo dijo, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, el Hijo del Hombre va a morir como estaba escrito. Mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se mete dentro de esa cena la entrega de Judas? Porque esto estaba profetizado también. Y recuerden, había que cumplir con toda la Torá. Yeshua es el cumplimiento mismo de la Torá. ¿Qué dice Mateo 26:15? Dice que lo entregó por 30 piezas de plata. ¿Qué dice Zacarías 11:30? Dice, échalo en el tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Eterno al tesoro. Ese es el precio que se había fijado por ese cordero de Pesa. Así que cuando Judas lo entregó literalmente, cumpliendo lo que nos decía la profecía. El cumplimiento de cada profecía lo que nos da a nosotros es esa certeza de nosotros tener una fe absolutamente fuerte y creíble en Yeshua, que es nuestro Salvador, que es nuestro Mesías y que es el plan que el Eterno mismo puso en marcha de una manera perfecta. Ese era el precio del apreciado, las 30 monedas de plata. Sigamos adelante. Mientras comían, Yeshua tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Recordemos que vimos que en Pesach debía morir el cordero de Pesach y el cordero de Pesach tenía que ser no solamente inmolado, sino después asado y comido, el corderito. Aquí Yeshua ya nos está diciendo que nosotros lo que vamos a comer es ese pan que representa el cuerpo de él que iba a ser entregado.
Él toma las copas, toma la copa de redención, y cuando él toma la copa de redención en medio de la cena, él nos dice muy claramente que esa es la sangre del Cordero. Y tomando la copa, dice el verso 23, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Porque de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Miren, algo que es muy hermoso de entender en el día de hoy es cómo se celebra ese Pesaj y qué fue lo que Yeshua hizo durante esa cena. Yeshua comenzó lavando los pies de los discípulos. Eso sucedió en la misma cena. Yeshua comenzó lavando los pies de los discípulos. Él compartió las aguas amargas, el perejil precisamente, cuando él habla de la traición que iba a hacer Judas con él, está siguiendo lo que se llama el Seder de Pesaj o la celebración de Pesaj. Yeshua la estaba siguiendo paso por paso. ¿Cuál es la parte central? La parte central era el cordero, pero lógicamente aquí no había cordero, porque aquí Yeshua mismo era el cordero. Él le estaba diciendo a los discípulos: lo que vamos a comer hoy es mi carne y mi sangre, representado en el pan y en el vino. Yeshua toma las dos primeras copas y anuncia la redención nuestra, y anuncia que el nuevo pacto se va a restaurar otra vez con todo Israel. Ahora nos dice que no beberá más del fruto de la vid, o sea que él no toma la última copa, que es la copa de alabanza, porque la va a tomar cuando él regrese en su segunda venida. Todo lo que se llama la última cena, entonces, ¿qué es? La celebración de Pesaj, como nosotros la debemos hacer y como de hecho la hace la casa de Judá, aunque todavía no han entendido, no les haya sido revelado que Yeshua es el Cordero de Pesaj. Aunque sigan pensando en el Cordero de Egipto, siguen los mismos pasos que Yeshua dio. Esta última cena entonces se centra en tres aspectos que son muy importantes. Uno, el pan, que es el cuerpo que está siendo entregado como cordero de Pesaj, la sangre que renueva el pacto, y la copa que representa el reino de Dios. En Lucas 22:14, por ejemplo, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y le dijo a los apóstoles Yeshua: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, él sabía que esa era, aunque los discípulos todavía no habían entendido, pero Yeshua sí, claro, sabía que esa era. Por eso se le dice la última cena, el último Pesaj que él pasaba con ellos, hasta que se cumpliera todo y él regrese a reinar sobre la tierra. Ahora, la pregunta que nos queda a nosotros es: ¿hubo una cena o solo tomaron el pan y el vino? O si cenaron algo. Si bien no hubo cordero, porque el cordero era Yeshua, sí hubo una cena. ¿Por qué sabemos? Porque Primera de Corintios 11:23 dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y tomó también la copa a sí mismo después de haber cenado. O sea, sí hubo una cena de Pesaj como estaba ordenado desde el principio. Por eso estoy haciendo énfasis en la cena, porque la cena está ordenada desde el mismo Éxodo 12:2, diciendo: esta copa, después de la cena levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, todas las veces que comieres el pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Veamos entonces como para concluir esta parte de la cena. Mateo 26:26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto hasta el día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Muy bien. Entonces, ¿por qué renovaba Yeshua el nuevo pacto? Esa es la parte importante de entender acá, porque nosotros, digamos que habíamos aprendido el valor y la representación del cuerpo y de la sangre, pero el nuevo pacto no era muy claro antes de que nos fuera quitado ese velo y empezara la restauración que fue anunciada. Porque ¿qué es el nuevo pacto? Nosotros siempre habíamos entendido como que Yeshua con su muerte estaba haciendo un pacto con el mundo, digamos con todo el pueblo gentil del mundo, y que muchas veces se piensa que como Judá le dio la espalda y lo mataron, entonces él hace un nuevo pacto con el pueblo gentil. Pero no es así. La palabra, cuando nosotros nos estamos devolviendo hasta la misma raíz de nuestra fe, esto es lo que encontramos. ¿Qué es el nuevo pacto? Esto es muy importante de entender. ¿Dónde encontramos el nuevo pacto y dónde encontramos el pacto antiguo? ¿Y qué fue lo que pasó y cómo tenía que ser renovado? Vamos a entender esto más fácil si nos vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, desde el verso 1 dice esto tan importante. Pongan atención, dice: en aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, en Jeremías 31:1, el Eterno comienza a anunciar que va a reunir otra vez a todo Israel. En Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con ellos, lo que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos. Entonces, ¿qué fue el primer pacto? ¿Qué fue el que invalidaron? Recordemos que el primer pacto se selló en el Sinaí. En el Sinaí el Eterno dio su Torá a todo Israel. Allí estaban presentes todas las tribus de Israel y estaban presentes los egipcios, que eran gentiles que se habían sumado al pueblo. Pero vino el pecado del becerro de oro, y por el pecado del becerro de oro el pacto antiguo quedó sin ningún valor. El padre cortó con ese pacto antiguo. Nos dice muy claro que aunque él fue un esposo, Israel, digamos que cometió adulterio, Israel completo cometió adulterio con él, porque Israel es la novia. Ahora, ese primer pacto, miren esto que no es coincidencia, el primer pacto se selló con sangre. Nos dice, ¿dónde lo encontramos? En Éxodo 24:6. Dice: Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. O sea, el pueblo aceptó obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fíjense, casi las mismas palabras de Yeshua. En el Antiguo Testamento lo dijo Moisés, pero el pueblo pecó y el pacto quedó anulado. ¿Qué habría que hacer? Reanudar el nuevo pacto. ¿Quién lo podía reanudar? El mismo Padre. Recuerden, Yeshua es la imagen visible del Padre. Entonces, por eso es que Yeshua está con su cuerpo y su sangre sellando el nuevo pacto. Y por eso es que nosotros encontramos en Hebreos 8:8 que nos dice:
porque reprendiéndolos dijo, he aquí vienen días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con quién es el nuevo pacto? Con todos nosotros. Es Yeshua restaurando la casa de Israel y la casa de Judá. Excelente. Yo creo que vamos a seguir con este mismo tema en otro programa, Liliana. Se nos acabó el... Vamos a continuar con temas así de maravillosos como este. Un saludo para todos. Excelente. Shalom, shalom. Shalom para todos. En el próximo programa te invito a escudriñar sobre los últimos momentos de Jesús en la cruz. Soy Gerardo Guerrero. Que Dios te bendiga.